estoy convencido de que no se puede vivir negando la esfera del ser, que existe el Dharma y que la verdad te hace libre, no la libertad te hace verdadero. La consigna evangélica de la verdad os hará libres es la clave de la cosmovisión tradicional. La consigna luciferina de la libertad te hará verdadero es la consigna de la modernidad. Que menor dimensión de propósito, sentido y trascendencia otorga a la vida humana y en realidad al universo entero. Y este mundo al que hemos arribado no se ha llegado por casualidad, sino que se ha ido trabajando durante siglos para poder conducirnos hasta aquí, en un proceso en el cual los seres humanos hemos ido rompiendo uno a uno los anclajes que teníamos a nivel personal y colectivo con una idea, por vaga que fuera, de trascendencia, de dimensión del ser respecto de dimensión del puro devenir. Gonzalo Rodríguez, muchas gracias por aceptar mi invitación. Claro que sí, un placer estar aquí contigo, encantado. Bueno, para quienes no lo conocen, Gonzalo Rodríguez es doctor en historia, es autor de varias obras de lectura obligada, que desde la línea doctrinal de la tradición sapiencial, la cosmovisión tradicional, sostiene que la modernidad, eh, habiendo convertido a las personas en meros individuos y habiendo pervertido las ideas de progreso y libertad, entre otras, nos ha sumido en una decadencia espiritual y moral sin precedentes, con consecuencias absolutamente devastadoras. Y hoy estamos en la medianoche del mundo, ¿verdad? El Kali Yuga de la tradición de la India y la edad del lobo de los vikingos, que es la era del vicio, la miseria, el conflicto, la disolución de las identidades y la desintegración de los lazos humanos. Una civilización nihilista en la que lo falso se plantea como verdadero, lo torcido como recto, lo seguro como intrépido y la esclavitud como libertad emancipadora. Entonces, Gonzalo, ¿qué te parece si empezamos realizando una breve cartografía de esta edad oscura, esta subversión del orden natural de las cosas y de la propia naturaleza humana, y a partir de ahí comenzamos a explorar la salida del laberinto que propone la doctrina tradicional? Bueno, pues efectivamente es muy sintéticamente lo que has planteado en tu presentación. El proceso a través del cual se va llegando a esta medianoche del mundo es largo y profuso. Podríamos encontrar ya pistas muy claras de ello en la Baja Edad Media. Podemos encontrar incluso pistas ya de ello en el Bajo Imperio. Pero a efectos prácticos, la medianoche del mundo es aquí y ahora, en los tiempos que vivimos. Y esta medianoche del mundo se caracteriza porque se ha emancipado deliberadamente, conforme a un engaño, entre comillas, luciferino, se ha emancipado la esfera del devenir de la esfera del ser. Se ha emancipado lo necesario de lo importante hasta el punto de reclamarse lo necesario como lo únicamente importante. Y a partir de ahí se ha producido la civilización del progreso económico-técnico, progreso científico, técnico y económico, pero la bancarrota espiritual, la civilización del nihilismo. La civilización quizás más plenamente nihilista que hayamos conocido. Que menor dimensión de propósito, sentido y trascendencia otorga a la vida humana y en realidad al universo entero. Bien, ese es el mundo en el que estamos. Pues este mundo del Kali Yuga, de la medianoche del mundo, de la edad del hierro, de la edad del lobo, de ese oscurecimiento espiritual que fue anunciado por todas las grandes tradiciones espirituales y sapienciales, es el mundo al que hemos arribado. Y este mundo al que hemos arribado no se ha llegado por casualidad, sino que se ha ido trabajando durante siglos para poder conducirnos hasta aquí, en un proceso en el cual los seres humanos hemos ido rompiendo uno a uno los anclajes que teníamos a nivel personal y colectivo con una idea, por vaga que fuera, de trascendencia, de dimensión del ser respecto de dimensión del puro devenir. A partir de aquí, creo que por hacer esa cartografía, lo primero que hay que entender es que conforme se desata la modernidad propiamente dicha, la modernidad contemporánea, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
se arrastra desde finales del siglo XVII, lo que va a ser el pistoletazo definitivo de salida, de entrar en ese meridiano cero del nihilismo, van a surgir como tres ideologías fundamentales. Tres ideologías que guerrean entre sí, que se entremezclan entre sí, que tratan de liderar el despliegue de la modernidad y que todas ellas están equivocadas y por ende son falsas. Son los liberalismos, los socialismos y los nacionalismos. En el liberalismo se hace un fetiche, una idolatría de la libertad individual. En los socialismos se hace un fetiche, una idolatría de la clase trabajadora, de la idea de comunidad de clase. Y finalmente el nacionalismo se hace un fetiche y una idolatría de lo que el romanticismo alemán llamó el Volkitsch, el espíritu del pueblo, la identidad histórico-antropológica de los pueblos. Bien, en realidad cada una de estas tres ideologías parte de una verdad, hacen referencia a algo que es real, pero los sobredimensionan hasta el punto de convertirlo en idolatría y fetiche, y a partir de ahí subvierten cualquier posibilidad de ordenar todas las piezas del conjunto humano de manera realmente dármica, realmente cósmica, de estar de acuerdo al cosmos, al orden, al dharma, al ser. De estar de acuerdo a lo importante y saber ubicar entonces en su lugar lo simplemente necesario. Que digo simplemente necesario, pero no uso una palabra cualquiera. Necesario es respirar. Necesario es comer. Si no comes o no respiras, literalmente te mueres. Pero el día que te mueres, no puedes decirle a la muerte que viniste a la vida a respirar y comer. Por tanto, no es lo mismo lo importante que lo necesario. Bien, estas tres ideologías terminan por romper los anclajes naturales en la dimensión del ser, de lo importante, del mínimo propósito de trascendencia que debe acompañar a la vida humana para que sea una vida ordenada, dármica, y es entonces que las tres ideologías van desplegando en proceso que se suele decir en filosofía dialéctico, la edad contemporánea. Y aunque se pelean entre sí y se arrogan cada una el progreso, la verdad, la democracia, la igualdad, al mundo al que nos llevan una y otra es siempre el mundo del nihilismo. Y aquí pueden surgir voces que se lamentan de lo que ocurre. Se lamentan desde la esquina liberal, se lamentan desde la esquina socialista, incluso, aunque está más o menos laminada, desde la esquina nacionalista. Y a todos ellos hay que decirle, entiendo que te lamentes, pues estamos cruzando meridianos que ni siquiera hubiéramos pensado que llegaríamos a cruzar, de absurdo, disparate y necedad, de abismarnos en una cosmovisión caótica de qué cosa es el hombre y la vida. Fíjate la contradicción de una cosmovisión caótica. Nada tiene sentido y a todo subyace el caos. Bien. Bueno, pues los que se lamentan, hay que decirles, no te lamentes, no nos hemos desviado del camino. Si se llevan hasta el final las premisas desde las cuales surgen las ideologías modernas, el lugar al que se arriba, quizás con diferentes formas, pero el mismo corazón, es este. No se ha desviado realmente la agenda liberal, no es la agenda socialista la que nos va a rectificar, ni la agenda nacionalista nos hubiera llevado a un lugar realmente muy distinto. La parada final de la modernidad es siempre el nihilismo. Adopte distintas variantes, pero ese mismo corazón de vacío de sentido. Claro, igual que hay personas que se lamentan de lo que está pasando, pero no se atreven a ir hasta el final de su lamento y de su queja para darse cuenta que lo que hay que hacer es romper con las ideologías modernas, igual que digo que están esos que se lamentan, están otros que yo digo que están en el vórtice de la modernidad. Como si fuera una flecha que avanza, ¿no? Avanza, ¿no? El progreso avanza. Y hay unos cuantos que pretenden decir, oye, esto va muy rápido, a ver si nos estamos equivocando. Y hay que decirles que no, que vamos a donde realmente cabía esperar que se llegara. Bien, pues igual que hay unos que dudan de lo que está pasando, pero no se apean de la burra de la modernidad, hay otros que están en la punta de lanza de esa modernidad, y no es que no se apeen, es que están seguros de que se avanza a un horizonte de emancipación y liberación. Y son los que levantan las banderas de manera unilateral, sectaria, fervorosa, de el progresismo, el democratismo, el globalismo, la multiculturalidad, lo que hemos venido a llamar la posmodernidad. Los que están en la punta de flecha están seguros de que hay que seguir avanzando, que hay que seguir, como dicen ellos,
ampliando la democracia y conquistando derechos, aun a riesgo de desmadejar qué cosa es el ser humano. Pensemos aquí en los disparates de la autodeterminación de género. Entonces, la punta de flecha no deja de avanzar y los que están ahí abanderando la vanguardia del ultraprogresismo, democratismo, globalismo, multiculturalismo, posmodernidad, consideran que todo el que se opone a ellos es regresivo, fascista, reaccionario. Y bien, obviamente desde su ángulo no pueden verlo de otra manera. Es que ellos son portadores de la antorcha de la luz que por fin nos libera de siglos de oscurantismo. Bueno, desde Aunque su marco teórico sí son consecuentes al menos, ¿verdad? O sea, ellos sí, son los que han son los más abrazado por consecuentes de completo todos. la libertad luciferina, ellos la han Total. encarnado perfectamente y son los que no pueden entender cómo es que por detrás hay gente que se llama a sí misma liberal, socialista o nacionalista. Y duda de lo que está pasando. Claro, que quiere ponerle límites a la libertad, pero ¿desde no dónde se vas a pueden poner límites? límites. Claro. Si aceptas vender el alma al diablo conforme al pacto luciferino, ¿verdad? De llamar oscuridad a la luz y llamar luz a la oscuridad, hay que llevarlo hasta el final. Entonces, la vanguardia del ultraprogresismo es la verdadera vanguardia de la modernidad. No desvían el camino moderno, sino que lo llevan hasta sus últimas consecuencias. Y por eso te van a acusar con palabras policía de fascista, reaccionario y demás. Y claro, el liberal conservador que se lamenta, o el socialista tradicional de educación marxista que se lamenta, o el nacionalista Volkic que se lamenta porque la identidad se pierde y demás, habría que decirle, oye, que no te lamentes. Que si se asumen las premisas de las ideologías modernas, que todas tienen una raíz común, tarde o temprano se arriba un horizonte como este, de nihilismo posmoderno. Por tanto, cuando te llaman reaccionario, habría que decirle, caballero, fíjese que lo soy de verdad. Es decir, yo no soy liberal conservador, ni socialista ni nacionalista. Yo soy tradicionalista en el sentido absoluto, integral. Estoy convencido de que no se puede vivir negando la esfera del ser, que existe el Dharma y que la verdad te hace libre, no la libertad te hace verdadero. La consigna evangélica de la verdad os hará libres es la clave de la cosmovisión tradicional. La consigna luciferina de la libertad te hará verdadero es la consigna de la modernidad. Entonces también hay que ser valiente y decir, oye, mira, llámame lo que quieras. Llámame facha, fascista, nazi, reaccionario, llámame lo que quieras, pero déjame que te diga que te quedas corto. En eso que me llamas facha, te quedas corto. Yo estoy en la más antigua reacción. Estoy convencido de que el ser y el devenir están entrelazados en una dimensión jerárquica y complementaria, que permite diferenciar lo importante de lo necesario y ser realista, asumir la vida tal como es. Pues no va a haber progreso jamás que nos libre ni de la muerte, ni de la vejez, ni de la enfermedad, ni de la decrepitud, ni de la carencia material, ni en general de la malevolencia humana. El destino de la existencia humana es bastante más trágico y difícil, por bella y hermosa que sea la vida. En la vida hay una dimensión de cruzada, de entre comillas guerrero espiritual. El mundo moderno ni se entera de qué va esto. De verdad sigue convencido de que hay un sustrato económico que lo sostiene todo. Pensemos tres autores, ¿verdad? Fijaos. Adam Smith, La riqueza de las naciones. Carlos Marx, El capital. El discurso a la nación alemana de Fichte. Adam Smith es el padre de los liberalismos. En gran medida es el libro referencial de su libro Economía. El capital de su libro Economía. Y si bien es verdad que, por supuesto, el discurso a la nación alemana no es de economía, ahí se está haciendo ya el fetiche del Volkic, del espíritu del pueblo, que yo no niego que exista. Yo como historiador no me importa decir, soy historiador esencialista, pero las esencias tienen como círculos concéntricos. Y en el centro mismo, lo que está no es realmente la nación, la lengua, la raza, no. En el centro está la dimensión de la trascendencia. El axis mundi del que siempre nos habló la tradición sapiens. La tradición de mil maneras nos lo dijo. En este sentido, entiendo, también esto es un argumento que poner sobre la mesa, que el despliegue dialéctico de las ideologías modernas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los contrarrevolucionarios carlistas, los cristeros mexicanos, etcétera, ¿no? La Guerra Civil Española,
se han producido maridajes entre estandartes de la ideología nacionalista y miembros del tradicionalismo. Esto es así porque en el nacionalismo había un elemento de esencia. Oye, hay una raíz, hay un pueblo. Bien, lo que pasa es que estaba mal interpretado. Ese pueblo, esa raíz, tiene una raíz más honda y profunda, que es a la cual realmente te debes si es la primera fuente en la que bebes. Es la dimensión de la trascendencia, que es el argumento del hombre tradicional desde siempre. Y que solo realmente en los últimos 300 años y medio se ha ido rompiendo. Y fijémonos que al final se paga un precio. Porque la dimensión de la trascendencia no es una lucubración mental, no es una fantasía poético-literaria sobre un Dios creador. Es mucho más que eso. Cuando en la India se habla del Dharma, cuando en la tradición grecolatina se usa la palabra cosmos, se está diciendo algo en realidad muy profundo. Se viene a decir algo así como que a la realidad, a la naturaleza, a la verdad, le importa un bledo tu opinión, le importa un bledo tu subjetividad. La única manera de estar en la esfera del ser es precisamente estar en la dimensión supraindividual. Es decir, frente al individualismo moderno, la subjetividad moderna, la dimensión supraindividual y la objetividad tradicional, que pretende decir que el yo fenomenológico, el yo puramente subjetivo, empírico, es el soporte, el vehículo. Hay un sujeto trascendental, hay una dimensión supraindividual en el sujeto, que es su verdadero centro y eje, al cual se llega por todas las prácticas de autoconocimiento que toda tradición poseyó y que a día de hoy han sido reducidas a un producto New Age, de consumo New Age. Entonces, lo del Kali Yuga no es coña. Efectivamente, estamos en el progreso decadente. Se progresa en el ámbito económico, técnico, científico, y en lo espiritual, la bancarrota. Que decía que se demuestra por qué no puedes ir contra el Dharma. No puedes vivir de espaldas, entre comillas, a Dios. Vender el alma al diablo se paga. Y se paga cuando estás en una sociedad, que siempre lo digo, es top en locura, necedad, neurosis, insomnio, depresión, ansiedad. No es ni medio normal que la salud mental esté desarbolada, que las estadísticas de suicidio en España se hayan disparado de una manera completamente frenética, que el consumo de ansiolíticos esté al cabo de la calle, que el suicidio y la depresión y la ansiedad se den en niños y en adolescentes, que el alcoholismo, el consumo de drogas, es decir, la salud mental desarbolada. Pues que la salud física también. Pensamos en el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Cada vez en el ámbito científico, médico, se van planteando más claramente el carácter patógeno de la civilización moderna. Cuando dicen, no, es que de aquí a unos años se cree que el 30 y tantos % de la población de Chicago tendrá cáncer. ¿Cómo? Que el 33% de la población de Chicago va a tener cáncer en unos años. ¿Y eso qué pasa? ¿No nos da que pensar nada? ¿No ves que es una locura? Que eso hace 200 años no pasa. Que hay un tipo de enfermedad, la enfermedad autoinmune, que es efectivamente un organismo enloquecido, incapaz de regirse de manera natural y espontánea, como la naturaleza lo diseñó durante siglos. Entonces, por no alargarme más, te has puesto sobre el tapete la primera cuestión. La cartografía del Kali Yuga, es decir, que avanzamos hacia el desastre espiritual, pero también físico, que se avanza hacia el desastre en nombre del progreso y la libertad, que los que desde las ideologías modernas se lamentan de lo que pasa se equivocan. No te puedes lamentar desde ahí, hay que cruzar el río y pasar al otro lado y quemar el puente. Solo desde una crítica radical al proyecto moderno de hombre y de civilización se puede entender el desastre al que avanzamos y la enfermedad que lo sostiene, que es esa humanidad del nihilismo, que nunca había existido, o por lo menos nunca con la universalidad, profusión y carácter vermicular casi que puede tener Próteo, ¿no? De distintos rostros y caras. Eso nunca había llegado a manifestarse de tal manera. Bien, pues hemos llegado, es el Kali Yuga, que anunciaba el Vishnu Purana, ¿verdad? Ahora bien, como la alternativa que propones
y me incluyo y propongo también, es esta tradición sapiencial, la doctrina tradicional, que es una sabiduría mayúscula de las verdades de la vida, ¿no? Que hoy el espíritu moderno, pues obviamente ha desterrado por completo, porque para instalarse en el nihilismo materialista más absoluto, bueno, pues esta tradición sapiencial tiene que lanzarse al destierro, ¿no? ¿Qué es lo que propone? Una unidad trascendente de las distintas tradiciones, ¿verdad? Y plantea, en tu libro, quiero leer un pequeño extracto de tu libro El poder del mito, que como sabes terminé de leer recientemente, que dice: tradición hará referencia a la concepción del hombre y el mundo que señala para estos una esencia, origen y destino de carácter trascendente y metafísico. Modernidad, por el contrario, hará referencia a una concepción del hombre y el mundo para la que dicha dimensión trascendente y metafísica se obvia, se deja a un lado o directamente se niega. Esta tradición primordial sería la verdadera fuente de toda tradición histórica y contingente, sea esta, muy importante, pagana o cristiana. El mundo de la tradición plantea así, por un lado, que existe un plano superior y trascendente, sede de la luz suprema, la eternidad y las esencias puras, y por otro, un plano inferior, derivado y contingente, infinito pero condicionado por el espacio-tiempo, en el cual se desarrollaría la existencia humana. Vale, pues es exactamente así. Esos son de mi libro El poder del mito, ¿verdad? Así Bueno, pues es. yo trato ahí muy, no sé, con mis palabras, pero de la manera más divulgativa posible, las coordenadas filosóficas fundamentales de la cosmovisión tradicional, de la doctrina tradicional, que es como la matriz o las formas puras platónicas que sostienen casi cualquier religión. La religión tendría una dimensión puramente confesional, devocional, lo que sería la religión en su sentido exotérico, pero luego tienen todas las religiones ese trasfondo sapiencial, que antes se decía esotérico, ya no se puede usar esa palabra porque ha sido confundida con las ciencias ocultas, ¿verdad? Entonces puede llamar a engaño. Pues ahí no la uso, no hablo de exotérico ni de esotérico en esa definición que has leído mía. Y en realidad lo que ocurre es que el mundo moderno es capaz de destruir las formas contingentes de la tradición, lo que yo llamo la horizontal de la tradición. La expresión puramente religiosa, devocional, confesional, es la que es aniquilada y destruida por la modernidad, o frente a la destrucción moderna, esas formas puramente confesionales, devocionales, revierten en formas integristas, en obsesos de Dios, en salafismos, ¿verdad? Entonces nos encontramos también con la faceta del nihilismo religioso, el nihilismo religioso que hemos sufrido y que hemos conocido, ¿no? Que sería la asunción completamente puritana, integrista, de la dimensión puramente confesional, devocional de lo religioso. En realidad son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Las hordas de Gog y Magog del Apocalipsis tendrían que ver un poco con ese nihilismo religioso. Entonces, al final, lo que nos encontramos es que ya sea el nihilismo materialista de la modernidad, ya sea el nihilismo religioso del integrismo, en ambos se produce un olvido, una ruptura con lo que es el eje fundamental, que es el despertar a la dimensión de la trascendencia. Sin ese cultivo de un autoconocimiento que nos lleva a la esfera de lo supraindividual, de la lucidez de la objetividad, de la contemplación desapasionada y ecuánime de nuestro propio psiquismo, de ser capaces de diferenciar conciencia de psiquismo, de saber diferenciar un yo esencial del yo puramente individual, biográfico, ¿verdad? Bien, pues ahí nos jugamos el ser o no ser. Bien, pues en ese jugarnos el ser o no ser, bueno, pues la modernidad nos ha llevado precisamente a la aniquilación, ¿verdad? Nos lleva directamente a ese territorio. Si se rompe, se olvida, se niega la apertura o despertar del alma a la trascendencia, del yo interior a la dimensión de la trascendencia, nos queda una, en realidad, difícil convivencia con nuestro puro psiquismo, de donde hay la plaga de neurosis, insomnio, depresión, pero también una manera de vivir, de puro zambullirse en la dimensión puramente materialista, de dimensión de bienestar de la existencia, que no sin un trampantojo. Es el trampantojo de una sociedad en macrourbes, hipertecnologizada, en la que de repente proliferan de manera pandémica las enfermedades autoinmunes. Hostia. Entonces,
todo esto nos lleva a los que estamos en la cosmovisión tradicional a decir, bueno, pues efectivamente el mundo moderno es el maldito Kali Yuga, que tenía que llegar. Y que se intentó frenar en un proceso histórico muy largo, ¿no? Que si güelfos, que si gibelinos, que si el tránsito del paganismo al cristianismo, que si el cristianismo rompiendo con lo confesional, devocional, semita y abriéndose a la gnosis. Es un debate profuso. En última instancia, donde hemos llegado es aquí. Y la cadena se ha roto. Entonces yo lo que decía es que la horizontal de la tradición, la cual es la dimensión puramente histórica, contingente, religiosa, confesional y devocional de lo religioso, es la que queda rota. La modernidad ha conseguido laminarla, superponerse, hasta el punto de integrarla y diluirla dentro de sí. Pero la vertical de la tradición es la que no puede ser destruida, porque es la estructura misma de la personalidad, de la interioridad humana, y es la propia estructura espiritual y metafísica del universo. Entonces, la posibilidad de que, paradójicamente, conforme se despliega el Kali Yuga, podamos abrirnos a esa vertical de la tradición, es nuestra gran oportunidad. Ahora, que ahí también habrá entrado el nihilismo moderno, lo he dicho antes, y tenemos la profusión, ¿verdad?, de lo que llamo la New Age, la nueva era, con todas las tonterías. Pensemos, por ejemplo, en el yoga, la antiquísima disciplina de autoconocimiento del Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, convertido en un producto de consumo barato, para muchas veces personas que pues, tienen problemas o se dejan engañar o embaucar en esa especie de placebo, o directamente caen en manos de falsos gurús, ¿verdad? O de, bueno, el caso. Que en última instancia, los tiempos que ocurren son muy realmente confusos y difíciles desde el punto de vista espiritual. Lo señalo también en el libro que has comentado, El poder del mito, al final, cuando digo que, bueno, es que ha llegado la tierra baldía. Es que en este reino del anticristo a la luz se le llama oscuridad y a la oscuridad se le llama luz y a lo recto se le llama torcido y a lo torcido se le llama recto y a la esclavitud le llaman libertad y a la libertad le llaman esclavitud. Claro, la libertad es liberación. Si no hay liberación de la identificación de la conciencia con el ego, no hay libertad. Solo hay libertad cuando la conciencia se libera de su identificación con el mero psiquismo egoico. Y eso que acabo de decir, que parece como, no, es el eje vertebrador de la modernidad. La confusión del yo consciente con su mero psiquismo, que además adopta ya a día de hoy formas puramente ideológicas, ¿verdad? Que ya es el disparate total, vive instalado en una ideología. Entonces, en última instancia, y por no sé si estoy yéndome por las ramas o estoy confundiendo a quien nos escucha, la tradición es ante todo el viaje al autoconocimiento, la disciplina, no el viaje, es la disciplina. Sin disciplina no hay nada. Si no estás dispuesto a un ejercicio profundo de autoobservación, de autogobierno, de dimensión supraindividual de ti, que te ubique en un centro interior, anterior y superior a tu propia biografía, a tu propia pequeña experiencia mundana, de tu yo diminuto. Ese centro autoluminoso, de calma profunda, desde el cual observas la realidad y ves que ese mismo centro es el centro que sostiene todo. Y que la única manera de organizar la vida personal y colectiva es conforme a dicho horizonte, desde dicha disciplina, conforme a dicho horizonte. Entonces, claro, si no se manejan mínimamente, no ya las categorías tradicionales, yo diría la sensibilidad espiritual del mundo de la tradición. Claro, todo esto es verborrea, no significa nada. Esto no significa nada, ¿esto qué es? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, pues que también es la regresión de las castas, ¿verdad? Que me habrás oído en algún vídeo, la regresión de las castas. El Brahman, el Satriya, el Vaisya, el Sudra. Bien, pues es que a día de hoy estamos en la era del paria, que se olvida a veces, ¿eh? A veces se cree que hemos llegado a la era del Sudra, el tipo humano inferior que solamente es apetito y fuerza de trabajo. Bueno, pues hay un tipo humano que es incluso inferior a ese, que es el que es pura carencia. Ni siquiera es apetito y fuerza de trabajo. Es simplemente carencia, un estado de carencia que nunca se agota, el paria. Bien, pues ahí hemos llegado. Es muy similar al último hombre de Nietzsche, supongo, ¿verdad? Exacto, mucho. Yo ahí creo que Nietzsche, que es un hombre problemático y paradójico, que yo no recomiendo, o si lo recomiendo es
estableciendo una distancia para saber discernir el grano de la paja, la perla de la escoria que maneja él. Pero es verdad que mientras que el Brahman, por decirlo así, simbólicamente estamos hablando, ¿no? La categoría del Brahman simbólicamente es el hombre de la plenitud espiritual, del liberado, del autarca, el señor de sí, del satrilla, que es el guerrero, el que asume una dimensión de honor, lealtad, patriotismo, sentido del deber, del Vaisa, el capaz de entender la riqueza y la prosperidad y su logística y engranajes, y del Sudra, que es la fuerza de trabajo sin la cual no habrá ninguna de esas despliegues de prosperidad. Y en estas 4 dimensiones que tienen un contenido orgánico, tienen que ver incluso con el propio cuerpo humano, con la propia dimensión fisiológica de lo humano. Bien, normalmente se entiende que se va cayendo de una casta a otra en la regresión del Kali Yuga, ¿no? El mundo de los brahmanes fue sustituido por los satrillas, negado por los vaisas, ¿no? Normalmente el vaisa se tiene que ser el burgués, el sudra, el proletario, y entonces está quedado atrás, ya está desarrollado. Hemos llegado a la era del paria, que es la era del hombre de la carencia, del hombre que no tiene dentro de sí ya el más mínimo centro ni vertical. La vertical y el centro, lo que constituía al hombre de la estabilidad, el hombre de la centralidad, de la plenitud, ese Brahman, ¿verdad? Pues el hombre Brahman, el hombre paria. Pues es a donde hemos llegado, la era del paria. Y de aquí se sale, a mi humilde entender, asumiendo la tradición de una manera radical. Por eso yo digo, bueno, rechazas esto, rechazas lo que hay. Y no vas a hacerte ni liberal, ni marxista, ni nacionalista. Ya cruzas al otro lado. Bien, pues cuando cruces al otro lado, llévalo hasta el final. Estés donde estés, lleva hasta el final. Porque cuanto más hasta el final lo lleves, más irás hacia adentro y hacia arriba. Más establecerás esa dimensión supraindividual dentro de ti. Y podrás estar en el mundo sin intoxicarte de sus venenos. Incluso dando testimonio con tu mera presencia, sin necesidad de hablar, por tu manera, tu estilo, tu propia personalidad, de que hay una manera diferente de ser humano, de ser persona. Completamente antitética, contraria a la manera de la modernidad, de la humanidad, del nihilismo. Bueno, y somos optimistas, ¿verdad? Porque parece ser que estamos empezando a observar que hay algo que, a pesar de que estamos sumergidos en las aguas del caos, algo que quiere regresar, ¿verdad? En tu libro, El poder del mito, que por cierto, no lo he dicho, pero es un deleite de lectura Vale, muchas gracias. para quienes estamos en el mundo pero no somos del mundo, escribes lo siguiente, dices, en relación a este regreso, como decía Mircea Eliade, ¿no? Este regresar al paraíso, dices, hay hombres y mujeres descontentos que, con conciencia de ello o no, están buscando una salida, también un regreso, unas raíces, un horizonte y un sentido. Y aquí no estamos hablando, como mucha gente dice, no, hombre, pero claro, habláis de tradición, habláis de doctrina tradicional, de cosmovisión tradicional. ¿Qué pasa? ¿Que hay que volver atrás en el tiempo de una forma cronológica? No. Estamos hablando de regresar a ese tipo de civilización, ¿no?, que se ordena y se sostiene en conformidad con unos principios básicos para los cuales no existe mutación, no existe devenir, no existe esa horizontalidad en la que ahora estamos abocados hacia el abismo, ¿no? Es una revolución que, como tú dices, es etimológicamente lo que significa la palabra, es volver al origen, ¿no? Y Julius Evola, y con esto termino, a quien también citas de manera habitual, ¿no?, en tus charlas, en tu canal, etcétera, dice, la tradición revolucionaria, haciendo alusión a esta acepción de la revolución, de volver al origen, debe apelar a principios absolutos y normativos anteriores a cualquier comprensión histórica de dichos principios. En el dominio de los principios absolutos no existe la historia y sus procesos, solo existen la afirmación total de dichos principios que funcionan como una suerte de moral absoluta. Así pues, Totalmente. ¿Es así? no hay que volver cronológicamente a ningún lugar, sino que podemos avanzar hacia algo que es anterior al propio devenir histórico, ¿verdad? Claro, es que a veces cuando hablas, a mí me cuesta, lo intento ser lo más divulgativo posible, pero cuando utilizas el lenguaje y las categorías de la doctrina tradicional, bueno, pues a veces o no se te entiende, o puedes parecer, no sé, pues decir, a mí esto me parecen chorradas, tonterías, no sé, ¿verdad? Puedes desde fuera. Pero a la hora de la verdad es que te ves obligado a veces a usar una terminología tan absoluta como la que has leído en el fragmento de Ébola. Es decir, te está diciendo, no, oye, es que esto no es una construcción meramente humana, no es una lucubración meramente humana. Esta es la estructura de la realidad en su dimensión más profunda.
Y a esa estructura de la realidad en su dimensión más profunda te debes. Es el argumento mismo de la vida. Armonizarse, abrirse, despertar a eso. Entonces, en la ecuación de lo humano, la posibilidad del olvido de la esfera del ser y el perdernos en el devenir era algo que era perfectamente posible y factible que llegara a ocurrir. Y ha ocurrido. Bien, pues igual que se cae, te levantas. Entonces, aquí el pasado nunca vuelve. Ninguna cosa del pasado vuelve. Todo lo que aparece, desaparece tarde o temprano. Ahora, hay cosas que no pueden ni aparecer ni desaparecer, porque tienen una esencia eternamente presente. Otra cosa es que estés despierto y consciente a ello. Por eso hablo de la vertical y no de la horizontal, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, no, es que hay personas que tratan de buscar, ¿no? Dicen, ¿dónde está el propósito? ¿Dónde está el sentido? Claro, es que también yo le digo a la gente, oye, es que hay que hacer un poco de yaña yoga, ¿verdad? El ser y lo que no es el ser, ¿no? Hay gente que decirle, oye, mira, no, es que te vas a morir. Y se van a morir todos tus seres queridos. Y todo lo que te rodea desaparecerá. Hasta las montañas desaparecerán, hasta el sol se apagará. No hay nada que te rodee que se sostenga por sí mismo. Asume ya el carácter radicalmente contingente de todo lo que te rodea. Y asume a partir de ahí la dimensión de lo incondicionado. No solo la dimensión de lo condicionado, que te puede dar vértigo, decir, ostras, todo es nada, exacto, todo es nada. Pero hay un todo que sostiene esa nada. Y ese todo es absoluto, eterno, siempre presente, es el presente absoluto. El infinito es una sucesión inacabada de momentos. La horizontal del espacio-tiempo es infinita. La vertical del ser es el presente absoluto, la eternidad. El mundo tradicional es siempre despertar a esa dimensión de lo incondicionado. Cultivar lo incondicionado en nosotros hasta su máximo poder. Y jerarquizar, armonizar y ordenar la vida interior y colectiva conforme a dicha jerarquía del ser, de lo Qué incondicionado. palabra más problemática para el hombre moderno, ¿verdad? Autoridad, Jerarquía. jerarquía y orden, la odian. Ujú. El concepto autoridad, jerarquía y orden se ha sacado de la ecuación. Y el resultado no es vivir en un mundo sin autoridad, sin jerarquía y sin orden, sino es vivir en un mundo donde lo meramente cuantitativo establecerá la autoridad, la jerarquía y el orden. Sí, son jerarquías que han sido subvertidas a principios Total, total. desconocidos. Como los principios conocidos no nos gustan, veamos qué pasa con los principios desconocidos, ¿no? Entonces, el resultado pues, es la subversión moderna, ¿no? Como nunca antes, la mera acumulación de riqueza es establecida como un logro quizás personal, ¿verdad? No sé. Es evidente que el éxito profesional puede ser bueno o puede ser nada. Se puede tener éxito profesional y ser un basurillo humano. Entonces, se nos olvida que hay una dimensión cualitativa y otra cuantitativa de la existencia humana. Entonces, en el mundo tradicional, lo cualitativo tiene que ver con esa dimensión de lo incondicional, que por un lado tiene que articular la personalidad y por otro lado está llamado a ordenar, aunque sea el ámbito del símbolo, la convivencia, la sociedad. Entonces, llegado este Kali Yuga, esta cartografía del Kali Yuga, ya la negrura cayó, la ola se lo ha llevado todo. Pero la vertical no se la puede llevar. Mirar al pasado es mirar a unas ruinas inspiradoras. Hay que acudir allí, hay que leer esos libros. Pero vamos a tener que trabajarlo desde muy adentro. Porque ya no existe la orden del temple a la que nos podamos enrolar para ir a la cruzada, ¿verdad? Así que es un trabajo más solitario. Yo uso la imagen de la tierra baldía en las leyendas del Grial. El caballero solitario en pos del Grial en la tierra baldía. Esa tierra baldía tiene mucho de este Kali Yuga contemporáneo. Entonces, al fin y al cabo, el mundo de la tradición ya a día de hoy es una llamada a la cruzada. Es decir, creo que habría que asumir que hay que ser ultras, radicales de la realización espiritual. De ese camino iniciático, de despertar lo incondicionado en nosotros. Es decir, esto es a lo primero que me dedico. Este es el argumento primero de mi vida. Y hacia afuera, hacia el mundo,
vivir una suerte de cruzada, de guerra santa contra la modernidad, pero no en el sentido de liarte a puñetazos ahora, ¿no? Con el mundo moderno, sino de paso a paso en todo lo que hagas, actuar en presencia de Dios, hasta en la más pequeña cosa. No hay nada más antagónico a la modernidad que, fíjate, trabajar en el mundo mirando a Dios y despertar a Dios mientras haces cualquier cosa de los trabajos de este mundo. Hasta la más humilde tarea, hasta hacerte la cama por la mañana, hacerlo en presencia de Dios. Esto rompe completamente la mentalidad moderna, pues nunca se actúa en presencia de Dios. Me dices, ¿y quién es Dios? Y digo, bueno, he usado esa palabra para que me entiendas. Nunca actúes en presencia de algo que no sea el absoluto. Ten el absoluto como horizonte y desde esa mirada trabajas en el mundo y ten al absoluto como tu centro. Y desde dicho centro trabajas en el mundo. Pues digo que hay que ser ultras. Es un ultra, lo soy, de la realización espiritual en la vertical y de proyectarme en el mundo conforme a esa suerte de cruzada o guerra santa. Todo se hace mirando al absoluto. Y todo se hace cultivando el centro, calma profunda, el centro autoluminoso, como se dice en la India, de la presencia del absoluto dentro de ti. Y claro, te lleva a una instancia supraindividual. Ya no eres Gonzalo, sin más, ¿no? No soy mi propia biografía miserable. ¿Qué es la biografía de todo ser humano? Sí, al fin y al cabo, bueno, pues un compendio de logros y miserias, en última instancia diminutos. Última instancia diminutos. Falta esa humildad también respecto de ese ego, ¿no? De hoy. ¿Habrá alguna dimensión que me ubique más allá de mi propia biografía, desde la cual yo pueda actuar sobre mí mismo, sobre las cosas y en relación a los demás? Bueno, pues todo esto es la vertical y el centro de la cosmovisión tradicional. De lo que me gusta decir también la raza del espíritu, usando aquí una terminología que extraigo de Ébola, ¿no? La raza del espíritu y la guerra contra la modernidad. Pues ese es el argumento. Quien nos Una esté escuchando pregunta, dirá, no, mi argumento no es eso, mi argumento es la democracia. Mi claro. argumento es el liberalismo, ¿no? La revolución marxista, la nación catalana es mi argumento. Bien, pues yo a todos ellos les digo, argumento errado. Dios saca bien de mal y escribe recto con renglones torcidos. Incluso un argumento errado, quizás algún contenido transversal de la verdad te llegue, pero estás equivocado. Ahora, si tu argumento es decir, no me creo lo que hay, bueno, pues lleva hasta el final ese rechazo. No te quedes a mitad de camino y seas el liberal conservador que se lamenta de lo que está pasando, o el socialista marxista tradicional que se lamenta de lo que está pasando, o el nacionalista patriota que se lamenta de lo que está pasando. Dile, bueno, hay una verdad en tu lamento, pero llévala hasta el final porque vas a salir de las ideologías modernas y te vas a venir al otro lado, vas a quemar el puente y vas a decir, ostras, es verdad. Pero una cosa bastante más seria. Yo estoy en la más antigua reacción. Y cuando los próceres del progresismo me llamen facha, voy a decir, oye, mira, llámame facha, llámame nazi, llámame fascista. Me parece muy bien. Pero déjame que te lo diga, ¿verdad? Que te quedas corto. Te quedas corto para describir el rechazo, la confrontación intelectual, espiritual, en la que me muevo respecto de la posmodernidad. Pregunta totalmente legítima, porque ahí iba yo también, justo a donde acabas de entrar, esa puerta que has abierto, ¿no? Pregunta legítima del hombre moderno. Bueno, ok. Parece ser que haces una propuesta que me suena razonable. Tengo cierta intuición de que por ahí puede ser que esté esa joya, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trasladamos esto a la vida política? Porque he escuchado una serie de términos que hacen alusión a esa verticalidad, a ese orden del ser que trasciende lo individual, lo supraindividual, pero como decía Aristóteles, somos animales políticos y innegablemente las ideologías han tomado la política. ¿Y cómo podríamos llevar toda esta tradición sapiencial al territorio político? ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿O la tradición sapiencial ni siquiera llega hasta ahí y se queda solamente en el individuo y la política queda totalmente apartada de ello, ¿no? Pues mira, yo siempre digo dos cosas. Bueno, tiene más chicha, pero a veces das con personas convencidas del trabajo en la vertical. Te dicen Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. La disciplina de la mente, la disciplina de la acción, la disciplina del discernimiento, la disciplina de la devoción. Pero luego no participan del mundo. Viven en su especie de trabajo interior y la acción hacia afuera la niegan.
No hay ese proyecto político. No lo hay. La modernidad ha hecho un corte y hemos entrado en un territorio nuevo donde no hay articulación política de la cosmovisión tradicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay articulación política, pero tú tienes que hacer tu labor. En todo lo que hagas, actuar desde tu ángulo. En todo lo que digas, decirlo desde tu ángulo. En tu vivencia más cotidiana, vivirla desde tu ángulo. Y saber encontrarte con los tuyos. Dice el poeta, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Es una consigna para el hombre de la tradición. Convertir el asco en acero, la forja de la espada. Dejo de ser el sujeto neurótico, ideologizado de la posmodernidad. Soy el acero, la forja interior. Y hacia afuera salgo a buscar a mis iguales, el aullido del lobo para hacer manada. El mundo está lleno de compatriotas, de una patria espiritual que adquiere esa dimensión de imperio. El imperio en el sentido sagrado es una patria espiritual, ¿no? Que trasciende la nación. Entonces estás en la forja de la espada y ese aullido del lobo hacia afuera. Es decir, mis compatriotas. Y una especie de nación universal de guerreros espirituales contra la modernidad. Entonces, siendo esto un primer paso, otro paso también relevante sería saber decir, oye, ¿y hay algún movimiento político? No, no lo hay. Pero allá donde emerja algo en el ámbito político, que aunque sea de manera indirecta o transversal, convoque, maneje o levante banderas que no resuenan, estar allí. Y si se quiere incluso participar, sabiendo que no es exactamente nuestro lugar, pues si hay que apoyar, se apoya. Porque de manera puntual van surgiendo distintos lugares, distintos actores políticos que parecería que se rebelan contra lo que hay. Bien, pues, aunque no es exactamente lo nuestro, bien está que cuanto más rebeldes haya, mejor. Allá donde un partido político proclama a bombo y platillo lo mismo que proclamaría todo organismo supranacional de 3 letras, toda gran tecnológica, toda corporación internacional, allá donde el partido político te propone exactamente lo mismo que el mundo por activa y por pasiva, de forma machacona, te propone, pareciera que ahí no es, ¿verdad? Y de coña. No, ahí no. Si tienen las Tiene que mismas haber ruptura banderitas con eso. multicolor de todos y las ondeas con orgullo y los mismos discursos y los mismos cambios del nombre del estadio porque aquel señor tan machista resulta Bueno, que pues dijo cosas hay en el que ir estadio. justo a lo Ujú, contrario. ujú. Nosotros estamos en las antípodas. He usado la imagen del triángulo, ¿verdad? Este es el triángulo. Aquí arriba, los popes del progresismo. Todo el que no está con ellos es un facha. Abajo, en la base del triángulo, liberales, socialistas, nacionalistas, que se lamentan de lo que pasa, pero que en realidad no asumen que estamos avanzando a partir de las premisas que a ellos les sostienen. Ujú. Y al otro lado, como si fuera un rombo, abajo un triángulo invertido enfrente del otro, en las antípodas directas nosotros, que decimos, todo lo que decís no es verdad. No tenéis razón. No estáis hablando de la verdad de las cosas ni del orden del ser. No estáis asumiendo la realidad de lo humano. No estáis asumiendo la experiencia del humano en su radicalidad. Vivís el engaño y nos arrastráis a todos al engaño. Bien, nosotros estamos justo enfrente. Y llámame facha, llámame lo que te dé la gana. Pero no tienes razón. No tienes razón. Y como comprenderás, yo no me voy a volver loco porque tú enloquezcas. Ni me voy a tirar al barranco porque tú te tires al barranco. Ni me voy a autodestruir espiritualmente porque tú esperes que debamos autodestruirnos espiritualmente para llegar a la libertad. Porque es la verdad la que te hace libre y no la libertad la que te hace verdadero. Porque nosotros estamos en la consigna evangélica de la verdad te hace libre y no en la consigna luciferina de la libertad te hace verdadero. Entonces, claro, es que hay que decirlo claramente. No hay vehículo político de la tradición revolucionaria. Tenemos que, por decirlo así, estar ahora al nivel del encuentro con, entre comillas, los camaradas, nuestros iguales. Y no vale con encontrarse con ellos. Si no hay forja interior, no estás haciendo nada. Y luego, desde ese trabajo de forja y de encuentro, trabajar en el mundo, hacer lo que tengas que hacer, por humilde que sea tu labor. Y luego, allá, donde haya pequeñas chispas de rebeldía en el ámbito del actor político, es nuestro lugar.
Allá donde en el ámbito de la cultura, de la música, del cine, haya contestación, es nuestro lugar. Allá donde incluso hace tiempo, de manera inconsciente, sin quererlo, se manifestaban verdades del Dharma, incluso del Dharma para el Kali Yuga, es decir, no lo sabían, pero estaban hablando de lo que necesitaban. Cantaban así, sin saber lo que cantaban, pero eran síntoma de lo que nosotros buscamos. Entonces es como repensar el mundo desde esta conexión con la vertical y el centro. Y desde ahí, claro, estás en un estado de fortaleza, de ciudadela interior, y hacia afuera de cruzada. ¿Eh? Dices, yo no he venido al mundo a ser feliz, ¿no? Es el mundo moderno. No, he venido a pasarlo bien, a exprimir el limón. Yo quiero exprimirlo hasta el final. Bueno, yo no necesito eso. Ya seré feliz en el Valhalla, tío, no te preocupes. Yo tengo una misión, una tarea y un deber. Yo ya me inmolo en la cruzada. No cuentes conmigo. No necesito esa felicidad. Necesito más bien lo incondicionado. Contemplar la vida desde esa conciencia y no desde mi mera carencia, psiquismo, inercia, inconsciencia, ¿verdad? Que es donde se despliega la modernidad mayormente. Es que hay una dimensión psicológica en todo esto, que no siempre se abunda en ella, aunque sea evidente que tiene efectos psicológicos, ¿verdad? No, es que la modernidad, la gente está volviéndose loca. Digo, hombre, claro, es que tiene una dimensión psicológica. No es que la gente enferma, el cáncer es una plaga, claro, es que tiene una dimensión de salud. Es que el mundo moderno es patógeno, que la vida mata, que aquí de nadie sale vivo de esta. Lo que pasa es que nosotros somos más capaces de asumirlo, sobre todo más capaces de ver que una cosa es que te mate la muerte, una cosa es que te mate la muerte, kill by death, decía Motorhead, y otra cosa es que te mate la vida, que es lo que os pasa a vosotros los modernos, que os mata la vida. Sí, la vida me mata, pero no me corrompe, al menos me queda eso, ¿verdad? Y para quienes están buscando, sabemos muy bien, y tú mejor que nadie, de ahí el título de tu libro, El poder del mito, que el mito y la leyenda, pues le ofrece algo muy valioso a aquellos que tienen este impulso por reencantar un mundo desencantado, ¿no? Entonces, dices en tu libro, y creo que con esto vamos a entrar en la segunda parte, la parte final de la conversación, dices, los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Verdades que, por su propia condición espiritual, no pueden conocerse en laboratorios o fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a ellas a través de mitos y leyendas. Mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Antes hacías alusión hace un momento, Gonzalo, al, por ejemplo, el mito del Grial, pero hay otra leyenda popular que parece que todo el mundo conoce y puede entender y de la que tú también hablas ampliamente, que es El Señor de los Anillos. Una obra que, como me decías el otro día, no es revelada, pero sí inspirada de forma divina, ¿no? Y hay una intuición muy, muy interesante de tu libro El poder del mito acerca del Señor de los Anillos, que tiene que ver con esos tres magos que son enviados a la Tierra Media para hacerle frente al mal, a Sauron, ¿no? Que son Gandalf, Saruman y Radagast. Solo Gandalf sabe triunfar en su misión allá donde Saruman y Radagast fracasan, cada uno a su forma, pero qué curioso que esas dos formas de fracasar son de una máxima actualidad. Uno se deja encantar por la naturaleza y se ve embelesado por esa belleza y se aparta del mundo, y otro todo lo contrario, otro quiere poseer el mundo, ¿no? Saruman se deja corromper por esa voluntad de poder. Sin embargo, Gandalf es el que se mantiene en esa vertical. Cuéntanos un poquito más acerca de esto, por favor. Bueno, sí, has leído un fragmento del poder del mito. La verdad es que escuchándote leerlo me encanta, joder. Me ha resultado, no sé, inspirador. Incluso no me he reconocido a mí mismo. Digo, joder, qué bonito. Y claro, yo incluyo un apartado que es sobre Tolkien. Y digo, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Entonces, hay que ser como Gandalf. Claro, yo establezco que hay un mago, Radagast, que se enamora del amor, que da la espalda a la misión y la tarea porque tiene algo que le embelesa. Prefiere vivir embelesado a tener misión y tarea. Coloca la misión y la tarea en un segundo lugar. El sentido del deber lo deja a un lado, que yo quiero ser feliz.
frente a la Carta de los Deberes Humanos, la Carta de los Derechos Humanos. Yo siempre digo, oye, ¿cuándo van a hacer la Carta de los Deberes? O sea, democracia y derechos humanos. Yo digo, aristocracia y deberes. Los deberes humanos. Quien olvida los deberes humanos no cumple su misión. Bien, pues Radagast se olvida de ella. Y Saruman se corrompe. Dice, no, el mundo es un juego de poder. No es un juego de verdad. No está establecido a priori que la verdad genera la autoridad y de ahí la jerarquía y el orden. No. Puedo desde la posesión, desde el poder, establecer una autoridad, jerarquía y orden de parte mía, conforme a mi dimensión individual. Fijémonos, ¿no? Mi propia individualidad, al poder, desde el poder, puede establecer su propia autoridad, jerarquía y orden. Posmodernidad en estado puro, ¿verdad? Pareciera que Tolkien sabía ver perfectamente hacia dónde nos íbamos a Claro, y Gandalf dice, no. Dice, todo poder, que no sea el poder de Valinor, todo poder, que no sea el de Eru Ilúvatar, que no sea armonía con Eru Ilúvatar, es traición, degeneración o decadencia. Y él no se olvida de su misión. Nunca. Nunca. De hecho, él vive consagrado. Pues yo digo, hay que ser como Gandalf. No hay vida sin misión y sin tarea. Hasta la más humilde existencia tiene misión y tarea. Ponte con ella. A pesar de ni siquiera sentirse digno de ser capaz de cumplir con su misión. Sí, porque él al principio dice que no está capacitado. Se lo dice cuando es enviado, se lo dice a los Valar, dice, yo no me veo capaz. De hecho, dice, tengo miedo. Dice, porque tienes miedo debe ser. Porque ese miedo te hará prudente. Te hará valiente cuando tengas que ser valiente y prudente cuando tengas que ser prudente. La imprudencia que Saruman no tiene. Está pagado de sí mismo desde el principio. Se cree suficientemente fuerte como para mirar a los ojos a Sauron, ¿verdad? Entonces, en la corrupción de Saruman está gran parte de la corrupción moderna. En la lealtad a sí mismo, a su sentido del deber y a la misión, a la dimensión misional de la existencia humana, Gandalf gana y triunfa. Es el verdadero antagonista de Sauron. Y Radagast, el pobre, bueno, pues el sujeto posmoderno que simplemente quiere ser feliz. No, es que yo quiero ser feliz. Es que yo estoy tan a gusto aquí. A mí no me jorobes. Claro, bueno, pues fracasarás también. Entonces, la vida es pelea. Pero no ya por sobrevivir, que también. No ya por salir adelante, que también. Sino, incluso antes de eso, es por la misión, la tarea, la encomienda, el propósito. La vida con argumento espiritual. Sin la cual, bueno, pues lo necesario, bienvenido sea. Pero sin lo importante, algo se rompe por dentro. Y entonces sí, bueno, pues a ver, la enfermedad de la sociedad de la enfermedad mental, ¿no? El problema es que la sociedad ahora mismo tiene un montón de suicidios. Hostia, y nadie dice nada, ¿o qué? No lo vivéis, que eso no es normal. Que las sociedades fuertes no tienen suicidas apenas. Que las sociedades fuertes, la neurosis, el insomnio, la depresión es una cosa marginal. Entonces, de verdad, las enfermedades autoinmunes. Alguien, bueno, ya se está haciendo. A mí me llegan a través de internet estudios médicos en Estados Unidos que son sobrecogedores lo que se está estudiando. Hace 150 años, 200 años, apenas había enfermedades autoinmunes. Ahora son plagas. Hostia, ¿qué coño ha pasado aquí? Entonces, hay que ser como Gandalf. Tienes misión, tienes tarea, tienes encomienda. Ni te despistes como Radagast, ni te corrompas como Saruman. Entonces, hay que ser como Gandalf. Hay que salvar a los hobbits. La cordura, la sencillez, la humildad. Los guerreros del espíritu, como dices, ¿no? Que frente a la oscuridad, a pesar del miedo y la dificultad, y precisamente por ello, viven más lúcidos, prudentes, observadores, comprometidos, valientes y resueltos. Y esos pequeños e insignificantes hobbits tienen un papel fundamental en la Tierra Media precisamente porque tienen cualidades que el mismo enemigo era incapaz de reconocer. Él no supo ver como un insignificante hobbit iba a cargar con el anillo y tirarlo en los fuegos del Monte del Destino. Claro, jamás imaginó algo así. En su arrogancia demoníaca, Sauron, no Saruman, Sauron en su arrogancia demoníaca, no se da cuenta de que quien puede destruirle al final será las gentes sencillas de la comarca. Elabora anillos para corromper enanos, para corromper elfos, para corromper hombres.
sabe que si alguien encuentra el anillo único será corrompido, pero es verdad que pudiera haber alguien que no se corrompiese, por lo menos que tardara en corromperse, como le pasa al pobre Frodo, ¿no? Que tarda, ¿no? Y viaje entero hasta el monte del destino. Pero esa es la sencillez de los hobbits. Es el espíritu humilde, el espíritu comunitario, el gusto por la amistad, por la sencillez, por una vida de encuentro, de compartir, ¿no? De la grandeza de las pequeñas cosas, frente a los reyes que fueron corrompidos por Sauron y se convirtieron en los Nazgûl, ¿verdad? Las gentes sencillas. Ahora, aquí también hay que recordar a Gollum, ¿verdad? No lo incluyo en el libro. Si algún día hago una segunda edición ampliada, lo quiero incluir. Porque Gollum es el hobbit corrompido. De lo que le podría haber pasado a Frodo si se hubiera dejado corromper desde el principio. Que es verdad que Sméagol, que se convierte en Gollum, es un hobbit fuera de la comarca. Está al margen, en gran medida, de la vida de la comarca. Pero Gollum es la encarnación de la enfermedad de la niña. Y para mí, en el estado de carencia de Gollum, se manifiesta hacia dónde va la modernidad. Y la paradoja es que quizás la propia enfermedad del anillo es la que nos salva, porque es Gollum quien destruye el anillo, ¿verdad? Es la víctima más grande de Sauron, que es el pobre Gollum. Es quien, bueno, pues sin pretenderlo, se destruye a sí mismo el anillo a Sauron y se gana la guerra. Lo cual también es una enseñanza interesante, ¿no? Que ya he tratado en algunos podcasts, ¿no? Las enseñanzas de la destrucción del anillo y de la figura de Gollum. Pero en la modernidad hay algo de la enfermedad del anillo, de ese estado de carencia en el que nos va ubicando, de la era del paria que he llamado antes. Entonces, claro, hay que ser como Gandalf y hay que salvar a los hobbits. Hay que salvar al hobbit interior. Aunque seas un Gandalf, aunque te tomes la vida como misión, esa cosa de la sencillez, de la cordura, tiene que estar presente en ti, porque alrededor de eso se genera una fortaleza muy grande frente a todo lo que es la insensatez de la posmodernidad. Y luego, claro, hay que luchar por el retorno del rey. La restauración del reino perdido. La restauración del reino perdido, la restauración del Dharma. En el Bhagavad Gita, cuando dice Krishna, cuando olvidamos el Dharma, cuando nos apartamos del Dharma, vuelvo para rectificar el mundo, ¿no? Los avataras, ¿no? Cada cierto tiempo encarno para rectificar la desviación y el desorden, porque la humanidad se aparta del Dharma. Y aunque se hace daño y se destruye, la mayor parte de los hombres no saben que se están haciendo daño y se están destruyendo. Entonces es la imagen escatológica, ¿no? Mesiánica del avatara, que aparece después, por supuesto, en muchas tradiciones, ¿no? Desde el retorno del rey de la leyenda del Grial, el rey pescador herido que sana y vuelve la primavera, al caballero leal y veraz del Apocalipsis que derrota a la serpiente, a la bestia, ¿no? Entonces, hay que trabajar por ese retorno del rey, por restaurar el reino, primero en nosotros y después en el mundo. Entonces hay que saber tener una guerra del anillo dentro de uno mismo. Quien es capaz de hacer ese ejercicio de disciplina interior se relaciona con el resto de lo que le rodea, con hombres, cosas, estaciones, plantas y animales de otra manera. Se relaciona de una manera en la cual ese Arya Dharma no falta. De hecho, te das cuenta que es el estado de plenitud al que quieres llegar, al que quieres encarnar, el que te acaba orientando. Frente a los estados de carencia, de psiquismo, de demanda, ¿no? De derechos humanos. Yo no, y los deberes. ¿Dónde están los deberes humanos? ¿Cuál es el primero? Conócete a ti mismo. Que ponga la entrada del oráculo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo y al otro lado pone nada de más. La ibris, la desmesura, nada de más. Conócete a ti mismo y nada de más. El mundo moderno está en ibris. Normalmente se contraponía la arete a la ibris. El héroe que sigue la arete cumple la tarea, derrota al dragón. El héroe que se llega a llevar por la ibris, al final el dragón se lo come. Y pues todo esto es la enseñanza del poder del mito. Que en el caso del Señor de los Anillos, entre Gandalf, los hobbits y ese Aragorn, que empieza siendo un vagabundo, el montará, y acaba restaurando el reino perdido, ostras, están arquetipos fundamentales del mundo tradicional. Arquetipos valiosísimos del mundo tradicional. Es esa renovada unión de los pueblos de la Tierra Media, al final lo que propone es un reino que es diverso, esa palabra que tanto le gusta al progresismo, pero que está compuesto y articulado o vertebrado como un solo cuerpo. Esto, por ejemplo, para mí es muy preocupante, porque cuando tú ves otros momentos de la historia en la que los pueblos están profundamente fragmentados y divididos,
después de las tribulaciones, parece que surge algo que los une. Si pensamos en los totalitarismos del siglo XX, las guerras mundiales, etcétera, después de que el infierno termina, parece que hay un espíritu de renovación en el que todo el mundo se une y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, la familia, por ejemplo, que nuestros hijos no tengan que sufrir lo que hemos sufrido nosotros. Vamos a darles una vida mejor, que estén bien educados, que tengan prosperidad económica, que puedan formar también una familia y que puedan vivir en libertad, con sus propias ideas, por supuesto, de libertad, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué viene después? ¿Cómo vamos a lograr unificar en un solo reino a todas las almas que en el nombre de los derechos, en el nombre de expresar su ser más auténtico, lo único que han hecho es dejarse corromper por el cizañero, ¿no? Por este espíritu prometeico, por este espíritu diabólico que les dice que no se tienen que someter a ningún tipo de jerarquía, que ellos son su propia jerarquía, que ellos imponen significado en el mundo? Es que en el pasado resulta que sí que vivían con sentido y con propósito, pero era un sentido y un propósito impuesto. Ahora tú puedes elegir tu sentido y puedes elegir tu propósito, y al menos si nunca lo encuentras y vives siempre desmembrado, es tu libertad porque tú eres soberano. ¿Qué tenemos ahora para volver a articular, para volver a unir y vertebrar a la humanidad como un solo cuerpo? Bueno, yo creo que a donde vamos es más a un horizonte, ¿no?, de la imagen simbólica del reino del anticristo, ¿verdad? Cuando se ve el Apocalipsis, las distintas naciones rendieron pleitesía a la bestia. Y la bestia les dijo, esta es Babilonia y la Babilonia es la libertad y la luz, ¿no? Bueno, es lo que se llama la fase luciferina, la fase diabólica y la fase satánica, usando de nuevo simbologías del mundo católico cristiano. Lucifer es el engaño, que te dice, la luz era oscuridad y la oscuridad era la verdadera luz, el engaño. Luego la fase diabólica, diablo significa el que rompe, símbolo es el que une, el que suma. Sin romper la unidad de las cosas, integra lo diverso en un conjunto orgánico. Bien, el diablo no, rompe esa organicidad y atomiza, eso es lo diabólico. Y una vez se produce la atomización y fragmentación, la fase satánica, la destrucción, la aniquilación, la muerte. Yo creo que estamos todavía en fase luciferina. Una fase luciferina que necesita, por decirlo así, de avanzar en el engaño, para establecer ese, entre comillas, reino del anticristo, que se me entiende, estoy usando imágenes, fuerza de la doctrina tradicional, en este caso cristiano-católica, que luego irá viniendo todo lo demás. De hecho, se va anunciando, ¿no? Se van como solapando por etapas, ¿no?, lo que vamos a ver. Entonces, yo creo que en realidad hay que entender que ese vórtice de progresismo no deja avanzar hacia la necedad y el disparate y la demencia, ¿no?, la locura. Y nosotros tenemos que ir construyéndonos aparte. Es decir, casi construir como un mundo aparte, es decir, estoy aquí pero no pertenezco a esto. Si participo es desde fuera, desde una suerte de apoliteia. Y solo apoyo a aquellos que con mayor o menor conciencia de ello, en el ámbito de la cultura, de la historia, de la política, del arte, están haciendo rebelión, contestación. Y yo digo, tenéis todo cierto, hay que contestar a esto. Pero está claro que hacia donde vamos es más a una especie de universalización del nihilismo. El nihilismo se expande y lo va universalizando. Y nosotros estamos en contra. Y por eso te pueden decir, oye, pues tú eres un reaccionario, no sé qué. Le tienes que decir, sí, pero es que lo soy de verdad. No me lo digas como palabra policía, porque voy a seguir diciendo lo que pienso. Pero también te digo que es que lo soy de verdad. Es decir, estoy no en el convencimiento, sé, no lo creo, sé que no tenéis razón. Sé que no tenéis razón. Y que lo que estáis construyendo es una humanidad descompuesta, inorgánica, nihilista, que el resultado final será, bueno, lo vais a cosechar vosotros mismos. En primera instancia con algo tan sintomático como si fuera un sismógrafo, la salud mental. ¡Ostras! Joder. Entonces, bueno, que sea esto una llamada, ¿no?, a quien lo vea. Si no le resuena, yo digo, pues no lo veas más, olvídate. No hace falta ni que pierdas un instante. Si todo esto te parece chorrada, no pierdas ni un instante, vuelve a lo tuyo. Pero si te resuena, tira del hilo y llévalo hasta el final, hasta llegar a ese núcleo central, en el cual además reside una especie de autoluminosidad y calma profunda, de centralidad, de verticalidad y centralidad, de dimensión ontológica, supraindividual de ti mismo. Y entonces ahí dirás, ostras, esto sí que era valioso, esto sí que era importante. Sin negar lo necesario,
Que necesitaremos una tecnología y necesitaremos, ¿no?, para estar aquí hablando, ¿verdad? Pero estaba lo necesario y estaba lo importante. Saber diferenciarlo. Y a partir de ahí, saber confrontar los tiempos que corren. Entonces, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Me gustaría cerrar con algo, Gonzalo, para hablarle directamente al grupo de personas que ya abrió una puerta, pero se perdió por el camino. Y hay un pasaje en concreto del Señor de los Anillos, que es cuando Frodo y Sam miran en el espejo de Galadriel, que puede ser pues una analogía parecida a esta gente que se dejó seducir por la nueva era, ¿no? Y aquí, sabes que, bueno, todos sabemos que la forma que tiene Tolkien de abordar la magia no es al uso, no es la magia de Harry Potter ni es la magia de Juego de Tronos. Cobra matices muy concretos, ¿no? Tiene que ver con esa sabiduría, tiene que ver con ese discernimiento, tiene que ver con esa conexión con lo vertical, ¿verdad? Y entonces le dice Galadriel a Frodo, ¿deseas mirar? Y él no responde. Y después le dice, ¿y tú? Volviéndose a Sam. Pues esto es lo que tu gente llama magia, aunque no entiendo claramente qué quieren decir, y parece que usaran la misma palabra para hablar de los engaños del enemigo. Pero esta, si quieres, es la magia de Galadriel. ¿No dijiste que querías ver la magia de los elfos? Este pasaje me recuerda mucho a esa gente que está, como te digo, pervertida por la ideología New Age y que quiere mirar, que quiere ver esa magia, pero su forma de entender la magia es muy luciferina, es la forma que tiene el enemigo de entender la magia, ¿no? Y lo que propone la doctrina tradicional es una espiritualidad con un eje, con una verticalidad a la que el nueva era que está metido en la ley de la atracción y las canalizaciones de maestros ascendidos, etcétera, 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 todavía no llega a comprender, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esta gente? Es complicado, ¿eh? Porque yo creo que el que ya está perdido es difícil rescatarle, ¿no? El individuo puramente ideológico le cuesta dejar de ser puramente ideológico. El New Ager le cuesta dejar de ser New Ager, ¿verdad? Ha construido ya parte de su identidad con ello. Pero yo le digo que las disciplinas de autoconocimiento no generan conexión con el mundo moderno, ni tampoco una distancia obsesiva, maniático-sectaria. Generan centralidad, verticalidad, lucidez, esclarecimiento, gobierno de ti, señorío, calma profunda e invitación a seguir entrenando. Porque la disciplina es constante. Entonces, me es difícil, ¿no? Porque pues yo siempre digo, disciplina de la mente, tan sencillo como sentarte y ser capaz de separar el azufre del mercurio, se dice en la alquimia, el mero psiquismo de la conciencia pura y esclarecida. Capaz de observar, bajar el volumen y simplemente ser. La disciplina de la mente. La disciplina de la acción pura, desnuda, en presencia de Dios, en todo lo que hagas. Está haciéndote la cama, preparándote el café. Todo lo haces sin presencia de ego, sin un yo que dice quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, me viene bien, me viene mal. Acción pura y desnuda. El discernimiento. Mira lo que te rodea. Mírate a ti mismo en el espejo. Estás más cerca de la muerte que de seguir vivo. Todo lo que te rodea morirá. Nada de lo que ves se sostendrá. Todo lo que aparece desaparece tarde o temprano. Distinguir entre el ser y el devenir. Lo inmutable de lo mutable. Encontrar esa dimensión incondicionada en las disciplinas del silencio interior, de esa acción pura, de esa observación, de esa apasionada y ecuánime del psiquismo. Entonces, la contemplación de ese discernimiento para distinguir el ser del devenir, lo que es de lo que no es por sí mismo. La disciplina de la oración, de la humildad. No son tus fuerzas las que lo van a poder hacer.
La humildad, Si qué interesante lo que dices, porque justo te quería preguntar acerca de ello y ya me lo es sacaste. una ¿Sabes qué decía? disciplina. Decía Chesterton, el descubrimiento psicológico es sencillamente este, que mientras se suponía que el disfrute más pleno posible se lograba mediante la extensión de nuestro ego hasta el infinito, la verdad era que el disfrute más pleno posible se logra reduciendo nuestro ego a cero. La A cero humildad patatero. es lo que renueva eternamente la tierra y las estrellas, que de hecho es el cimiento, como dice Chesterton, del cristianismo. Nadie puede ser héroe para sí mismo. Entonces, claro, tú no puedes contar con tu propia fuerza, tu propio yo individual y decir, no, yo soy Gonzalo, yo soy fulano. Sí, es poquísima cosa, tío. Es poquísima cosa. Pues necesitas ese ejercicio de oración, de humildad, de pedir, de devoción, de decir, Señor mío, ayúdame. Tu océano es muy grande y mi barca es muy pequeña. Que no sea que mi propio yo fenomenológico pretenda hacerlo, porque es que no va a poder. Mi inteligencia es limitada, mi capacidad es limitada, mis fuerzas son pequeñas. O hay en mí algo que no soy yo, pero es mi yo más profundo, o no va a ser posible. Entonces necesitas esa disciplina de humildad respecto de ti mismo. Y luego a partir de aquí también una disciplina física. Yo digo, hay que saber respirar, hay que saber comer, hay que saber ponerse al sol, hay que saber pasar frío, hay que saber exponerse a la lluvia, hay que saber cuáles son tus músculos, tus huesos, tus tendones, cómo funciona esta especie de caballo que montas o carro que conduces. Hay una disciplina física, hay una disciplina de la palabra. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo dialogo conmigo mismo? ¿Qué palabras tengo en mi cabeza cuando hago pensamiento discursivo? ¿Qué palabras uso cuando convierto el pensamiento discursivo en discurso? ¿Verdad? La disciplina de la palabra. Y la última disciplina, que cierra el círculo, la del silencio. Igual que sé hablar la palabra conmigo mismo y con los demás, saber callar conmigo mismo y con los demás. Esta disciplina del silencio te lleva de vuelta a la primera, la disciplina de la mente. La disciplina de la mente requiere del silencio. Entonces, la disciplina de la mente, la disciplina de la acción, la disciplina del discernimiento, la disciplina de la humildad y la oración, la disciplina del cuerpo, la disciplina de la palabra y la disciplina del silencio, que te lleva de vuelta a la primera de todas, la más importante. Entonces, a quien nos esté escuchando y yo diría, mira, no sé si me he explicado bien, no sé si te he convencido o si te he parecido, yo que sé, un loco aquí con esta barba, no lo sé. Pero si te sometes, aunque sea durante 2, 3 meses, no más, te pasan volando 3 meses, a este área Dharma, a este camino de nobleza, de grandeza interior, de liberación, estas 8 disciplinas, tú mismo lo verás. Tú mismo lo verás. Como dices, ostras, que estoy descubriendo realmente el argumento de la vida. Entonces, frente a quien se desvía a la New Age, pues no sé muy bien qué decirle, pero le diría que si no va creciendo dentro de sí en lo incondicionado, si no va despertando a lo incondicionado, a la dimensión supraindividual, si no va despertando a saber que su yo fenomenológico, subjetivo, en todo caso es herramienta, soporte y canal de algo anterior y superior a cualquier yo egoico, si... Es que es difícil, ¿no? Porque mira, yo grabé con Ramiro Calle un vídeo para mi canal, no sé si lo llegaste a ver. Ramiro Calle ha conocido un montón de gurús, conocéis a Ramiro Calle, ¿verdad? Y él dice, ¿dónde he encontrado más ego, más vanidad? En los supuestos maestros espirituales. Es que de verdad estamos a la intemperie. O sea, de verdad hemos llegado a la tierra baldía, al Kali Yuga. Hay que hacer un ejercicio radical de soledad, quizás, de saber, ostras, nadie puede sustituirme en esto. Hay que tener una especie de asunción al modo de Buda, ¿no? Cuando dice, asume de manera radical tu responsabilidad sobre ti mismo. Nadie te va a poder sustituir en esta tarea. Entonces, quizás como nunca antes, hay que pensar que el budismo surge como una de las primeras respuestas al Kali Yuga, ¿no? Cuando Buda dice, todo terminado. Soy yo
quien no es yo, claro, no usa esa palabra, además niegan niegan el yo, en la existencia de un yo en el budismo. Pero cuando Buda dice, asumo de manera radical la responsabilidad que tengo para conmigo mismo, para con la liberación de la sed, de la carencia. Recuerda, el budismo parte de la idea de estás en carencia, estás en una sed que nunca se para, nunca dejas de estar en carencia. ¿Qué coño pasa aquí? Que lo que está en carencia es el yo. Por eso el budismo niega hace anatma, niega el atman incluso. Aunque este es un tema, no lo voy a desarrollar, es un tema teológico del budismo complicado. Pero al final me gusta esa idea de asumir de manera radical la responsabilidad de o me encargo, o me pongo con ello, o todo lo demás son placebos, son juegos, son tonterías. Entonces también, bueno, pues en esta era oscura, quizás la oportunidad que se nos da es como nunca antes de ser radicalmente responsable. Es decir, no hay tiempo que perder ni despiste que dejarme llevar. Y ahí, bueno, pues la doctrina del despertar, ¿no? Como llama Ébola al budismo, tiene mucho ahí que decir, ¿no? Cuando Buda dice, no hay nada que hacer, ya no, se acabó. Estás solo. Tienes que asumirlo de manera radical, tu responsabilidad. En fin, bueno, no sé si me estoy divagando, si me estoy haciendo entender o casi estoy confundiendo a los que nos estén viendo y escuchando, espero que no. Espero que haya gente que haya quedado confundida y que fruto de esa confusión diga, bueno, quizás han estado estos señores como arañando la superficie de algo y me gustaría pues seguir penetrando por ahí a ver qué encuentro, ¿no? Porque creo que al final es todo lo que podemos hacer en este tipo Y de fuera eso me conversaciones. encantaría, dentro de mi limitación a la hora de explicar estos temas, y si llegara a ocurrir solamente ya eso, un poquito así, ya digo, bien, bienvenidos. Pues Gonzalo, yo por mi parte estoy feliz con todo lo que nos has compartido. Siento que de momento has dado un cierre perfecto a esta, espero que primera de muchas conversaciones que Sí, seguramente ojalá, sí, llegaremos a tener. encantado, claro. Y Claro. bueno, como tengo pendiente tu libro Hispanofilia, que acabo de adquirir esta misma mañana, pues eso seguramente me abre otra puerta con la que podremos seguir hablando de lo mismo, porque al final vamos a verlo todo siempre desde la misma lente, desde el mismo marco de la tradición sapiencial, pero obviamente podemos abordar muchos temas diferentes de actualidad que a la gente le inquieta, que lo viven en su día a día, que les afecta directamente y que quizás ciertas intuiciones que pueden recibir de estas conversaciones les ayuden pues, a orientarse mejor y a soportar lo que sea que tienen que soportar con entereza, sin sucumbir, ¿verdad? Vaya, pues solo ya con eso sería muchísimo, muchísimo. Oye, déjame simplemente que mencione a quien nos vea, que yo estaré encantado si nos volvemos a ver. Gonzalo Rodríguez García, es muy fácil localizarme en las redes, en el Facebook, el Instagram, el dichoso Twitter. Y luego, bueno, mi canal que ya conociste, te mandé, ¿no? La Forja y la Espada y el Aullido del Lobo. En YouTube, La Forja y la Espada y el Aullido del Lobo. Y la verdad es que por mi parte encantado. Si más adelante, bueno, pues tenemos otra conversación, en este caso sobre España frente a su destino, ¿verdad? Si hemos hablado hoy más de la vertical, de la elevación ontológica, la esfera del ser como argumento de vida de la doctrina tradicional, hacia afuera me decías la política. Bueno, pues en España frente a su destino hablo de política. Desde este Pues ángulo, sí. claro. Desde este ángulo. Sigan a Gonzalo, o sea, su canal, bueno, sus canales son una joya, sus libros también. Sé que eso de la lectura hay gente a la que le cuesta, pero bueno, afortunadamente YouTube se lo pone fácil porque solamente hay que darle al play y escuchar. Y por mi parte, profundamente agradecido porque hayas aceptado mi invitación de pasarte por aquí, por mi humilde espacio, y te mando un grandísimo abrazo. Pues un abrazo muy fuerte desde Toledo, y si algún día vienes por España, por Toledo, bueno, pues nos estaremos algo juntos y seguiremos. No, si voy a Toledo, lo que seguro voy a querer es que me des uno de esos paseos mágicos. A la subsidiariedad, claro. Paseos Toledo Mágico, exacto. El Toledo como capital espiritual de España y capital del mito, la leyenda, el misterio, la tradición. Bueno, yo soy de Salamanca, así que no nos quedamos muy atrás como capital espiritual, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo también. Otro lugar emblemático de la geografía más identitaria, esencial, que nos permite saber quiénes somos los miembros de España y de la hispanidad. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues muchísimas gracias. Fuerza y honor. Fuerza y honor, Gonzalo. Hasta pronto.